nos enseñe lo que Él quiere de su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, Padre, como leemos en tu palabra, Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Señor, manifiestas tu bondad, Señor, hacia nosotros en absolutamente todo lo que podemos percibir, Señor, en la naturaleza que has creado, Señor. Hoy disfrutamos de esas bondades, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos cuidas con tanta bondad, Señor. Gracias porque cada una de nuestras familias, cada uno de los que estamos aquí, Señor, sabemos todas las bondades que nos has dado, Señor, esta nueva semana, Señor. Como tu palabra dice, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Te alabamos, Señor, por tu fidelidad tan grande. Hoy, Señor, queremos que nos enseñes, Padre, de tu palabra. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a oír, Señor, tus palabras que son vida para nosotros. Señor, suplicamos que nos enseñes. Como tu palabra dice, encamínanos en tu verdad y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí juntos para aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 9 de Hechos, los invito a que lo busquen. Hechos capítulo 9. Y estamos ante este capítulo, conversión de Saulo. Hemos estudiado esta semana la dramática conversión de Saulo, ¿verdad? Que llegó a ser el apóstol Pablo, que era el más feroz enemigo de la fe, el más feroz enemigo de Cristo. Y cómo es que el Señor se lo encuentra y le cambia absolutamente sus planes, ¿verdad? Ahí en el camino a Damasco. Y vemos ahí, y quiero, donde nos quedamos, vamos al versículo 31 del capítulo 9. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿No? Aprendíamos hace 8 días con nuestro hermano Armando cuáles son las bendiciones de Dios para la iglesia, ¿no? Cuando una iglesia está bien delante de Dios, cómo Dios da paz, ¿no? Cómo la iglesia es edificada, cómo la iglesia anda en el temor del Señor, que significa que es una iglesia que es reverente de Dios, y cómo crece, ¿no? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, entonces en este contexto, para repasar un poquito, Saulo, el Señor se lo encuentra, ¿no? En el camino, transforma la vida de Saulo. Y Saulo, que antes perseguía a los cristianos, ahora él es perseguido, ¿verdad? Porque los que antes eran sus amigos se volvieron sus enemigos. Y los que antes eran sus enemigos se convirtieron en sus hermanos, ¿verdad? La iglesia ahora ya recibió a Saulo. Pero ahí hay un paréntesis que dice que Saulo, ahí lo vemos, bueno, lo vimos hace 8 días, dice que Saulo se fue un tiempo a Tarso, dice el versículo 30, si se dan cuenta. El versículo 30 dice: cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿verdad? Por seguridad también, porque lo estaban persiguiendo mucho, ¿verdad? Había mucha oposición. Y hay un paréntesis. Dice Lucas, que escribió el libro de los Hechos, nos vamos a quedar un momento aquí, dice, vamos a dejar un tantito la historia de Saulo. Pablo, que es el mismo, antes era Saulo, ahora es Pablo, ¿no? Que cómo Dios lo transforma, ¿no? De ser un fariseo orgulloso de sus raíces, a ser uno de los servidores más sencillos de Dios, que hasta se llamó Pablo, ¿no? Hombre pequeño, ¿no? Eso. Ahora vamos a ver
desde el versículo 32 hasta el 43. Vamos a leerlo por partes, hermanos, porque vamos a ver aquí, ahora, si ven ahí, ¿qué dice ahí en el versículo 32, iniciando? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. ¿Sale? Entonces, en ese contexto del versículo 31, que las iglesias tenían paz y estaban creciendo, dice que el apóstol Pedro empezó a visitar dice ahí a todos, ¿verdad? El apóstol Pedro estaba activo en la iglesia. Dice que vino también a los santos que están en Lida. Entonces, hoy vamos a detenernos un poquito, hermanos, en el ministerio o en el trabajo del apóstol Pedro. Porque vamos a aprender, hermanos, y creo que, bueno, cada uno de nosotros hay muchas cosas que podamos aprender aquí en cuanto a el servicio a otros a nivel personal, ¿no? Nosotros, hermanos, cada uno, usted y yo, como iglesia, el servicio que Dios quiere que demos a otros, tanto cristianos, tanto creyentes como no cristianos. Vamos a aprender aquí del ejemplo de Pedro. ¿Sale? El ejemplo de su ministerio, cómo podemos servir a los demás. ¿Sale? Ese es el tema de hoy, sirviendo a otros eficazmente. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida. ¿De acuerdo? Entonces dice ahí que Pedro visitando a todos. Entonces vemos cómo el apóstol Pedro en ese tiempo estaba activamente trabajando en la iglesia. Y dice ahí, visitando a todos. O sea que donde quiera que iba y había cristianos, los visitaba. Y entonces estaba haciendo un trabajo arduo, un trabajo incesante. Hermanos, es podemos decir, el primer ejemplo que podemos aprender de Pedro en cuanto al servicio a otros. Primero, es participando activamente. ¿Vale? Esa es la primera. ¿Por qué? Porque Pedro dice que estaba visitando a las iglesias y visitó a los santos que habitaban en Lida. Entonces, si se dan cuenta, miren, dice ahí en el versículo 31, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces Dios, el Espíritu Santo, estaba trabajando en las iglesias. Y las iglesias crecían en número. Si se dan cuenta, dice el versículo 31, las iglesias tenían paz. Y nosotros lo manejamos, no se han dado cuenta, tanto a modo plural como a modo singular. Decimos la iglesia de Cristo. Decimos las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia de Cristo es una sola y es universal, ¿verdad? Todos los que hemos creído en Él, ¿no? Como único y suficiente Salvador. Pero también las iglesias locales, por eso decimos las iglesias de Cristo, como nosotros, ¿no? Aquí somos una iglesia local, ¿no? Y suponiendo, bueno, estando ahí, un grupo chiquito, pero dice que Pedro aún visitaba a todos. Entonces esa es la primera señal del ministerio personal de Pedro, que era activo, ¿sale? Y entonces vamos al versículo 33. Dice así, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Si el primer ejemplo era que Pedro estaba activamente participando, y si se dan cuenta, era el Espíritu de Dios que estaba haciendo crecer la iglesia, Pedro estaba de acuerdo al propósito de Dios. Pedro estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y otra cosa que podemos aprender de Pedro, que es el segundo ejemplo que podemos ver de él, era que él exaltaba a Cristo. Ponía a Cristo como el centro de todo. Porque dice ahí, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama,
pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Entonces entendemos, hermanos, que cuando dice uno que dice Eneas, es que no, Eneas no era creyente todavía. Porque vamos a ver más abajito que dice que la que sigue, en la historia que sigue, dice que era una discípula, pero aquí Eneas no era cristiano. Y entonces Dios usó la vida de Pedro para que trajera sanidad a la vida de Eneas. Y Pedro le dijo: Jesucristo te sana. Le estaba diciendo que Jesucristo era la fuente de poder de Dios y que Jesucristo podía sanarlo, no Pedro. No le dijo: ahora te voy a sanar, ¿no? O Pedro te va a sanar. No. Le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Vamos, por favor, acompáñenme al libro de los Efesios, carta a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 3, perdón, capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así, si quieren leerlo junto conmigo, los invito a leerlo, si ya lo tienen. Efesios 3, 20 y 21. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Aquel que es poderoso, solo Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Y dice: mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿No? Y usted o tú cuando eres un hijo de Dios y vives dentro de la voluntad de Dios y eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces Dios te dirige, ¿no?, hacia su voluntad, para lo que quiere que hagas en ese momento. Y en ese momento era la voluntad de Dios que Eneas fuera sano, porque vamos a ver que había un propósito más grande para eso ahí. Entonces el poder viene de Dios, y Pedro, así como Pablo, lo reconoce. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, ¿verdad? Amén. Y así decía Pedro: a Jesucristo sea la gloria. Eneas, Jesucristo te sana, ¿verdad? Y vamos también acompáñenme adelantito a primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es idéntico al versículo que acabamos de leer, si se dan cuenta. Porque ahí está diciendo todo, hermanos, todo lo que hacemos como iglesia. Y si lo ven ahí en el 11, cuando estamos sirviendo a Dios, dice ahí: si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando usted y yo actuamos, hermanos, en la iglesia, y actuamos de acuerdo a los propósitos de Dios, exaltamos a Cristo. Y ese es el segundo ejemplo de Pedro, que él exaltaba a Cristo. Y ahora vemos ahí más adelante en el versículo 35, dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo sanó a alguien que no creía en Él. Y cuando dice que lo vieron la gente de estas dos ciudades, dice ahí: todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ese es el poder de Dios, hermanos. Cuando Dios hace algo, transforma. Y aquí está diciendo que transformó a 2 pueblos o ciudades enteras.
Ahí dice, todos, todos venían a ver eso que Dios había hecho. Y cuando lo vieron, se asombraron. Dice ahí, se convirtieron al Señor. Y esa es una palabra que a veces la usamos mucho, pero vamos un poquito a pararnos ahí, convertirse al Señor, ¿no? Como cristianos lo usamos mucho, pero también cuando estamos apenas iniciando, decimos en los caminos del Señor, o apenas creímos en Él, ¿qué significa, no? Convertirse al Señor. ¿Verdad? Dice ahí, todos se convirtieron al Señor. Esa frase, cuando dice se convirtieron al Señor, significa convertirse, se convirtieron al Señor, dieron la vuelta. Es como, ¿cómo se puede decir? Así está escrito, ¿no? Dieron la vuelta. Y a nosotros se convirtieron al Señor. ¿Pero cómo? Es que significa, hermanos, dar la vuelta. Es que vas en una dirección, ¿no? Como Saulo, ¿no? Iba en una dirección, iba a Damasco, iba a perseguir a la iglesia y el Señor lo encuentra, ¿no? Lo transforma. Pablo se convierte, ¿no? Entonces, literalmente, o cómo decir, su vida, su destino cambió de dirección, ¿no? Los propósitos de Saulo cambiaron de dirección. Siguió yendo a Damasco, ¿no? O sea, físicamente ahí no cambió, pero sus propósitos. Entonces, más que dar la vuelta o convertirse al Señor, hermanos, más que un cambio de mentalidad, ¿no? No, o sea, convertirse no significa que cambie un poco, o sea, tu mentalidad. Antes yo creía esto, pero ahora creo esto. Sino que va más allá de eso. El significado literal es dar la vuelta, ¿no? O sea, nuestra vida, nuestra actitud, nuestro propósito, nuestros deseos van para allá. Pero cuando el Señor se encuentra con nosotros, porque Él viene a buscarnos a nosotros, cambia a otra dirección. Nuestra actitud, nuestra conducta, a otra opuesta, ¿no? Un giro totalmente, ¿no? No de 360, para no volver al mismo lugar. Un giro, ¿no? De 180 o de 90 grados. Ahora vas para allá, ahora vas para allá, ahora para allá. O, no, para allá, ¿no? Entonces eso es, se convirtieron al Señor. Cambió su mentalidad, cambió su forma de pensar, cambió su vida radicalmente, no nada más lo que ellos pensaban de Jesús. Porque Saulo entendía algunas cosas de Jesús, ¿no? Había escuchado de Esteban algunas cosas de Jesús, pero todavía Saulo no era convertido hasta que el Señor tuvo un encuentro con él. Vamos a ver otro ejemplo, busquen adelantito, en Primera Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer desde el 8. Se los voy a leer si ya lo tienen o lo están buscando. Primera de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Está escribiendo Pablo aquí. Dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe o su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es convertirse. Antes los tesalonicenses adoraban a diferentes dioses o ídolos, ¿no? Cuando llegó la palabra a ellos, el evangelio a ellos cambiaron de rumbo en su vida, ¿no? Cambió su destino. Eso es se convirtieron, hermanos. Es un cambio de dirección de vida, ¿no? Sí, ahí sí estamos. Bueno, hice este paréntesis, pero ahí el ejemplo que vemos de Pedro es que él exaltaba a Cristo y a raíz de eso, muchas personas pudieron ser convertidas al Evangelio. Ese es el punto ahí.
que Pedro estaba dentro de la voluntad de Dios y él exaltaba a Cristo. Ese es el segundo ejemplo. Vamos al tercero. Eh, Vamos a ver cómo ahí nos quedamos. A ver dónde nos quedamos. 35. Alguien que me ayude a leerlo en lo que lo encuentro, por favor. Por favor. Primera de Pedro, Hechos, capítulo 9. Bueno, que veas adelante. 9:36. 9:36. ¿Alguien quiere leerlo? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahí. Entonces, dice que primero en este lugar que se llamaba Lida fue sanado este hombre que se llamaba Eneas, ¿no? Que llegó a ser un discípulo. No lo era, pero llegó a ser. Y entonces a raíz de esa sanidad, la gente en Lida y en Sarón se convirtieron a Cristo. Entonces dice que hay más adelante otro lugar que se llamaba Jope. Una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada lo pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. El 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hasta ahí un ratito. Entonces dice Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Nos dejó en las mismas. En arameo se llamaba Tabita. En griego se llamaba Dorcas. Eso, por eso. Y como, bueno, estaba escribiendo Lucas en griego. Dijo, bueno, en griego es Dorcas. Eso en los dos significa gacela. Gacela. Eso es Tabita, ¿no? Tu hermana se llama, mi cuñada se llama Tabita. Dorcas. Bueno, entonces, vamos a ver algo ahí, cómo la noticia de los milagros que Dios hacía llegó hasta Jope, que Jope se encontraba a unos 18 kilómetros de distancia. Y entonces dice que sucedió algo ahí, ¿verdad? Ahí había una discípula, dice ahí, ¿vieron? Ahí entonces, ahí sí estaba una seguidora de Cristo. Había una discípula llamada Tabita. Bueno, vemos que esta hermana murió, ¿verdad? Y si se dan cuenta en el versículo 38, bueno, dice que como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Un ejemplo que podemos aprender del apóstol Pedro aquí, hermanos, es que él estaba dispuesto para el servicio, estaba dispuesto. Cuando los hermanos le rogaron para que fuera a verlos, él fue. Se dan cuenta, tenía mucho trabajo porque las iglesias estaban creciendo, había mucho trabajo. Estaba muy ocupado. Yo creo que el apóstol Pedro había dicho, no, pues no puedo, no, que vaya otro. Y ahí es donde, bueno, cada uno de nosotros es mucha reflexión, ¿no? Necesitamos, así como Pedro, disponer, ¿verdad?, nuestro tiempo para el servicio a otros, ¿verdad? Tanto en la iglesia, hermanos, como a nuestros familiares, quien no conoce a Dios. Dice que Pedro, a pesar de todo el trabajo, estaba dispuesto a ir y fue con ellos, ¿verdad? Es el tercer ejemplo de Pedro. El primero es que estaba participando activamente, ¿no?, ¿verdad?, en las cosas en la voluntad de Dios. La segunda es que exaltaba a Cristo, cuando dijo Jesucristo te sanó. Y después es que estaba dispuesto a ir, ¿verdad? Y también vamos a ver algo ahí. Aprendiendo de Tabita, dice el versículo 39 al final, dice que Tabita hacía túnicas y vestidos
cuando estaba con ellas, para las viudas. Entonces Tabita, hermano, era así un miembro de la iglesia y veía la necesidad que había en esa iglesia viudas, ¿no? Que muchas de las viudas, o podemos, ¿cómo me explico? Muchas veces no tenían quien pudiera ayudarlas. Algunos tenían familia, pero otras no. Y eso se repite mucho. Si se dan cuenta, Esteban era alguien que ayudaba también a las viudas. También Felipe, el otro, y los 7. Había mucha necesidad. Entonces, Tabita o Dorcas, como le quieran decir, Gacela, no, quizá no tenía, o no tenía un papel que podamos decir muy vistoso en la iglesia, podemos decir, ¿no? No enseñaba quizás, pero que las mujeres no prediquen, no significa que no puedan ministrar a otros. Y otra vez volvemos a esa palabra, ministrar. ¿Sí le han dado cuenta? Otra vez uno ministrar, ministerio. Y es una palabra igual a veces un poco, que usamos mucho, ministerio, ¿no? Se refiere al servicio, ¿no? La forma en la que nosotros vivimos nuestra vida cristiana, ayudando a los hermanos o ayudando a la iglesia. Eso es ministerio, ¿no? Eso es ministerio. Entonces Tabita, con lo que ella podía, ella ministraba a otros, ayudaba a otros, ayudaba a las viudas. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de dos. Tanto Tabita como el apóstol Pedro estaban dispuestos para el servicio, ¿no? Pedro apartando tiempo y Tabita sirviendo a los necesitados. Ahí otra vez, algo para nosotros, ¿no? El siguiente versículo, 40. Bueno, no me detuve mucho aquí, pero vamos otro poquito. Sucedió que, bueno, como leemos, Tabita enfermó y murió. Entonces, no sabemos cuándo mismo estuvo enferma, pero murió. Y ella era alguien muy querida por la iglesia. Se dice, la costumbre era que cuando alguien fallecía, lavaban su cuerpo y de inmediato lo sepultaban, ¿no? Pero en el caso de Tabita, dice que los hermanos estaban escuchando los milagros que Dios estaba haciendo y tuvieron quizá alguna idea. Y en lugar de ir a enterrar luego a Tabita, pues la pusieron en una sala. Tuvieron un plan, digamos. Todos rogaron al apóstol Pedro. Le dijeron, no tardes, vente luego. Y el apóstol Pedro, como aprendemos, fue. Y del mismo modo, ahí había, hermanos, algo sobrenatural. Porque dice que también Pedro vio cómo querían a esta hermana y cómo esta hermana tenía una tarea tan importante en la iglesia. Que dice que, ahí vamos al versículo 40, dice, bueno, el 39 dice que todos estaban llorando y le mostraban lo que Dorcas hacía. El 40 dice que entonces Pedro, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tremendo. Hay en pocas palabras, dice que hace unos momentos Tabita le están llorando. Y si se acuerdan, así hizo el Señor con la hija de Jairo, ¿no? Él tampoco armó un espectáculo así, sino que les dijo que a todos que salieran. Y oró, ¿no? Le dijo así cuando él resucitaba. Y el apóstol Pedro aprendió del maestro, ¿verdad? Aprendió, y ¿saben qué aprendió? Y ese es el siguiente punto, el siguiente ejemplo de Pedro. Depender de Dios. Ese es el siguiente ejemplo. Dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque leemos en el versículo 40, dice que Pedro sacó a todos, se puso de rodillas y oró, ¿no? Yo pienso que él sintió la misma tristeza que sentían los hermanos, vio la necesidad que había, pero lo que hizo fue que se puso de rodillas y oró. Eso, hermanos, es clave para nosotros como iglesia. Y bueno, el hermano Armando nos lo recalca mucho y es una necesidad constante que oremos, ¿no? Oremos como iglesia. Así como Pedro dice que se puso de rodillas y oró, porque
la oración significa depender de Dios, ¿no? Cuando no oramos, significa que podemos hacer las cosas solos. No, eso vamos a entender. Tristemente no a nuestro modo, pero la oración significa depender de Dios. Pedro reconocía que él dependía de Dios. Vamos a ver Efesios, vuelvan por favor a Efesios capítulo 3, versículo 20. Entonces ese es el último ejemplo que podemos aprender de Pedro. El sexto ejemplo es que él no tenía sin prejuicios. Dios estaba tratando con él y vamos a seguir viendo cómo Dios sigue tratando con él. Ese, hermanos, y ya para terminar quiero decir esto. Pedro practicaba estos principios de servir a otros. Lo practicaba y por eso vemos ejemplo. Y por eso Dios lo bendijo. Tanto a nivel de multitudes, pero también a modo individual. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ya dos últimos versículos buscamos. Segunda de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Segunda de Timoteo 5, 22. ¿Dije segunda? No, 2. No sé por qué. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice así, Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿No? Era una recomendación de Pablo a Timoteo. Le estaba diciendo, esto que has oído de mí, encarga a otros, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Te encargo que enseñes a otros, que a su vez enseñen a otros, ¿no? Entonces eso es lo que Dios espera de nosotros los cristianos, que nuestra vida sea volcada, ¿cómo se dice? Sea dada para servir a otros. Finalmente quiero leerles, si quieren buscarlo, Colosenses capítulo 1, versículos del 7 al 9, del 7 al 10. Voy a leerles aquí. Es Colosenses capítulo 1, versículos del 7 al 10. Voy a leerles la nueva traducción viviente. Voy a leérsela, si quieren poner ahí escuchar o seguirlo con su vista. Dice así. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Ese es nuestro propósito, ¿verdad? Ahí está todo. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? La oración era aquí. Le pido a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Eso es nuestro propósito, hermanos. Conociendo a Dios, conociendo la voluntad de Dios, pedirle que nos dé sabiduría y comprensión, para que a partir de esa sabiduría y esa comprensión podamos vivir de un modo que le agrada a Él. Y así nuestra vida va a producir frutos, así como Pedro, ¿no? Y mientras producimos frutos, servimos a otros, dice ahí, vamos creciendo, ¿no? En la medida que aprendemos a conocer a Dios más y más. Yo quiero eso para mi vida, hermano. Yo creo que todos queremos eso para nuestra vida, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor,
Señor, tu palabra, como nos dice, Señor, es una lámpara que nos alumbra en un lugar oscuro. Señor, hemos aprendido tu palabra, Señor, el ejemplo, estos 6 ejemplos de Pedro. Señor, ayúdanos, Padre. Suplicamos, Señor, que nos dirija, nos enseñe, que nos dé sabiduría, Señor. Señor, que nos dé sencillez, disposición para servir a otros, Señor, a los hermanos y a quienes no te conocen. Padre, ayúdanos, Señor, que podamos estar activos, Señor, en el servicio a la iglesia, que podamos, Señor, depender de ti en todo, Señor, así como Pedro. Señor, que podamos servir a otros, Señor, disponer tiempo también. Ayúdame, Señor, y ayúdanos, Señor, para poder crecer, para poder ser fieles, Señor. Padre, esta iglesia, Señor, nosotros, cada uno, necesitamos, Señor, de su dirección. Padre, cada familia, Señor, que representamos aquí pueda ser tocada por tu poder a través de nuestras vidas, Señor. Te lo suplico y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.